Valar Morghulis, Sándalos, Rhoynar y primeros hombres, soy Kai47 y en este vídeo voy a contaros la historia de Daemon Targaryen, el rey de los peldaños de piedra y príncipe de desembarco del rey. Antes de empezar, solo quiero recordaros que si os gusta mi contenido y queréis apoyarme por los vídeos que hago, pues la mejor manera de hacerlo es comprando mi nueva novela, que está a la venta desde hace unos meses y de momento está cosechando críticas muy positivas. Daemon nació en el año 81 después de la conquista, siendo el segundo hijo de los príncipes Baelon y Alyssa, hijos de Jaehaerys, el cuarto rey de Poniente de la dinastía Targaryen. Una quincena después de su nacimiento, su madre, irreprimible, lo cogió y se lo llevó a volar a lomos de su dragona, tal como había hecho 4 años atrás con su hermano Viserys. Por desgracia, cuando Daemon tan solo tenía 3 años, su madre parió a su tercer hijo, llamado Aegon, pero no llegó a recuperarse totalmente del parto y falleció ese mismo año, al igual que Aegon, quien pereció poco antes de cumplir su primer aniversario. Daemon era un joven encantador pero temperamental, ambicioso, impetuoso y colérico, además de un gran guerrero. En el 97, con 16 años, se convirtió en caballero y el mismísimo rey Jaehaerys le otorgó Hermana Oscura, la segunda de las espadas de acero valirio que pertenecían a la casa Targaryen, en reconocimiento a sus proezas. Y además, ese mismo año se casó con Rhea Royce, heredera del ancestral castillo de piedra de las runas, lo que hizo que Daemon, que hasta entonces había vivido en Desembarco del Rey, pasara a vivir al Valle de Arryn. En el año 92 murió Aemon, el heredero del Trono de Hierro, lo que hizo que el rey Jaehaerys nombrara a Baelon su nuevo heredero y además Daemon se hizo con el dragón libre de Aemon, llamado Caraxes. Baelon se convirtió en la mano del rey, pero en el año 101 murió debido a una herida mientras cazaba, y Jaehaerys se quedó una vez más sin heredero. Entonces llegaron a la corte informes de que Corlys Velaryon acumulaba hombres y barcos en mar deriva a fin de defender los derechos de su hijo Laenor, al mismo tiempo que Daemon reclutaba a una cuadrilla de mercenarios para apoyar los derechos de su hermano Viserys. Por fortuna, no hubo necesidad de llegar a las armas, porque Jaehaerys convocó un gran consejo en el que los señores del reino decidieron que Viserys sería el sucesor del Trono de Hierro, de modo que cuando el rey murió 2 años después, fue Viserys quien heredó el Trono de Hierro y se convirtió en rey de Poniente. Tan pronto como su hermano ascendió al trono, Daemon le pidió que anulara su matrimonio con Rhea Royce, puesto que el valle le aburría y su esposa ni le gustaba ni la respetaba. El rey Viserys denegó su solicitud, pero le permitió regresar a la corte, donde Daemon se incorporó al consejo privado como consejero de la moneda y más tarde como consejero de los edictos, pero acabó descubriendo que la gobernanza también le aburría y entonces Viserys lo nombró comandante de la guardia de la ciudad. Daemon emprendió ese trabajo con entusiasmo, se encontró que sus hombres estaban mal armados, sin uniformar y ataviados con harapos, así que los dotó de dagas, espadas cortas y porras, los vistió con cotas de malla negras y les otorgó unas largas capas doradas que, durante los siglos posteriores, portarían con tanto orgullo que se acabaría convirtiendo en su emblema. Daemon tenía bajo su mando a 2000 capas doradas, con quienes patrulló con frecuencia las calles, aunque su disciplina era brutal y se deleitó cortando la mano a los bolsistas, capando a los violadores y rebanando la nariz a los ladrones. Además, le gustaba ir a los bajos fondos, donde se convirtió en parroquiano frecuente de tabernas en las que bebía gratis y garitos de juego de donde siempre salía con más dinero del que llevaba al entrar. Aunque cató a innumerables prostitutas y era especialmente aficionado a desflorar doncellas, se aficionó a una ramera de origen liseno llamada Mysaria, que se convirtió en su favorita. Todo aquello, junto al hecho de que Daemon anhelara ser nombrado heredero del rey, puesto que Viserys no tenía hijos varones, hizo que empezara a ser conocido como el príncipe de la ciudad o el señor del lecho de pulgas. Viserys no deseaba que Daemon lo sucediera, pero no dejaba de sentir cariño por él, de modo que perdonaba fácilmente muchas ofensas. En concreto, su hija Rhaenyra estaba enamorada de Daemon, ya que se deshacía en atenciones con ella y cada vez que cruzaba el mar a lomos de su dragón, al regresar le entregaba algún regalo exótico. Mientras que Viserys se volvía fofo y nunca fue un guerrero, Daemon destacaba en torneos, sesiones de cacería y duelos, era esbelto, fuerte, bizarro, osado y peligroso. Ocurrió entonces que a finales del año 105 la reina murió en el parto dando luz a un varón que vivió durante un solo día. Todos se apenaron, salvo Daemon, quien fue visto en un burdel haciendo chistes sobre el heredero por un día. Cuando eso llegó a oídos del rey Viserys, quedó conmocionado y nombró heredera a su hija Rhaenyra. Eso puso a Daemon furioso, dimitió de su cargo y abandonó la ciudad para ir a Rocadragón con Mysaria a la grupa de Caraxes, el dragón ágil y rojo al que la plebe llamaba Giverno Sanguíneo.
Estuvieron allí durante medio año. Mysaria se quedó embarazada y Daemon le regaló un huevo de dragón, pero también en eso se excedió y su hermano le ordenó devolver el huevo, repudiar a su ramera y regresar con su legítima esposa. De lo contrario, sería declarado traidor. Entonces Daemon se vio obligado a obedecer y regresar al valle mientras enviaba a Mysaria a Lys, pero ella abortó espontáneamente durante el viaje y el corazón de Daemon se rebeló contra Viserys, de quien empezó a hablar solo con desdén y se puso a maquinar para hacerse con la sucesión del trono. Sin embargo, no estuvo mucho tiempo en Valle, porque fue incapaz de aguantar a su esposa y viajó a Marcaderiva, donde hizo causa común con Corlys Velaryon para luchar contra la alianza de Lys, Myr y Tyrosh en los Peldaños de Piedra. A Corlys le interesaba acabar con ellos para no tener que pagar sus ruinosas tarifas, y Daemon estaba ávido de oro y la gloria que le reportaría la victoria bélica. Así pues, y mientras Viserys se casaba con una nueva esposa, Alicent Hightower, Daemon levantó una hueste de aventureros sin tierra y segundones y obtuvo muchas victorias durante los 2 primeros años del conflicto, hasta que se las vio cara a cara con Kragas Drahar, el príncipe almirante mirense, a quien Daemon mató en combate singular. Así, Daemon y Corlys se hicieron con el control de las islas y los mares cercanos. Daemon se autoproclamó rey de los Peldaños de Piedra y del Mar Angosto, y Corlys le ciñó en las sienes con una corona. No obstante, su reino distaba mucho de estar afianzado, y al año siguiente las ciudades enemigas, con la ayuda de Dorne, enviaron otra fuerza invasora bajo el mando del capitán Rocalio Rindon y las luchas continuaron. Daemon no regresó a Desembarco del Rey hasta el año 111, cuando se posternó ante su hermano y le ofreció su corona como muestra de amor y lealtad. Así fue como ambos se reconciliaron, y Daemon retomó su puesto en el consejo privado, pero si había regresado era solo por interés. Quería ser rey, y el nacimiento de sus sobrinos lo había hundido todavía más en el orden sucesorio, pero la heredera seguía siendo su sobrina Rhaenyra, así que Daemon fue a por ella. Pasó muchas horas en su compañía, le contaba relatos de sus viajes y batallas, le regalaba perlas, sedas, libros y una tiara de jade que se decía que había pertenecido a la emperatriz de Leng, recitándole poemas, cenando, practicando la cetrería, navegando y volando con ella, divirtiéndola, alabando su belleza y declarando que era la doncella más hermosa de los 7 reinos. Hay 3 versiones sobre lo que ocurrió a continuación. La primera es que la nueva reina, Alicent, pidió a Viserys que expulsara a Daemon. La segunda es que Daemon sedujo a Rhaenyra, se acostó con ella, Rhaenyra suplicó a su padre que le dejara casarse con él, Viserys se negó y expulsó a su hermano. La tercera es que Rhaenyra en realidad amaba a Ser Criston Cole y Daemon se aprovechó de la situación para enseñarla a besar, a desvestirse y a dar placer a un hombre para que ella pudiera seducir a Criston. Pero a la hora de la verdad, Criston la rechazó, Daemon exigió a Viserys que le entregara a Rhaenyra, el rey se negó y le expulsó. No está claro cuál de estas versiones es la correcta. Lo único seguro es que Daemon fue expulsado y acabó regresando a los Peldaños de Piedra. Allí todavía se encontraba cuando, 4 años después, su esposa Rhea Royce murió en un accidente mientras montaba a caballo. Entonces Daemon voló inmediatamente al valle con el pretexto de darle descanso, aunque en realidad esperaba reclamar sus tierras, castillos y rentas. No lo consiguió y tuvo que regresar a los Peldaños de Piedra, aunque por el camino pasó a visitar a Corlys. Ahora que su esposa había muerto, Daemon estaba libre para volver a casarse, pero Rhaenyra ya no era una opción, porque se había casado el año anterior, así que al llegar a Marcaderiva, el príncipe puso miras en Laena, la hija de Corlys, aunque no queda claro si realmente se enamoró de ella o si simplemente la vio como un medio para asegurar su descendencia, puesto que la casa Velaryon era lo bastante poderosa como para desafiar tanto al partido de la reina Alicent como al de la princesa Rhaenyra. Daemon le pidió su mano a Corlys, pero él no podía dársela porque Laena estaba prometida con un Braavosí exiliado que vivía de ellos, así que Daemon se mofó en la cara del Braavosí. Él le retó, Daemon le mató, una quincena después se casó con Laena y abandonó su miserable reino de los Peldaños de Piedra. Sabiendo que a su hermano no le gustaría ese matrimonio, Daemon y Laena cruzaron el mar con sus dragones. Fueron a Pentos, Volantis, Qohor y Norvos, y cuando regresaron a Pentos ella supo que estaba encinta, así que permanecieron en la ciudad hasta que nacieron sus 2 hijas gemelas, a las que llamaron Baela y Rhaena. Cuando las niñas tenían medio año, navegaron con su madre a Marcaderiva y Daemon se adelantó volando con ambos dragones. Desde Marea Alta envió un cuervo a Viserys para informarle del nacimiento de sus sobrinas y pedirle venia para presentarlas a la corte. El rey consintió y así, ambos hermanos se reconciliaron por segunda vez. Dada la cercanía entre Marcaderiva y Rocadragón, durante los años siguientes, Daemon y Laena visitaron frecuentemente a Rhaenyra. Cuando sus hijas tenían 2 años, las prometieron con los 2 hijos mayores de Rhaenyra, y cuando al año siguiente Laena volvió a quedarse embarazada, Rhaenyra voló a Marcaderiva para atenderla durante el alumbramiento.
Por desgracia, en el año 120, tanto Laena como el hijo que esperaba murieron en el parto, dejando a Daemon viudo por segunda vez. Entonces ocurrieron varias cosas sospechosas. Primero murió Laenor Velaryon, el esposo de Rhaenyra, en teoría asesinado por su amante, y luego murió Harwin Strong, el amante de Rhaenyra, debido a un incendio en Harrenhal. Es posible que Daemon no tuviera nada que ver con ambos acontecimientos, pero también es posible que Daemon los perpetrara a ambos para asegurarse que así su sobrina quedaba libre del afecto de cualquier hombre. Y es que tras eso, cuando Laena y Laenor todavía no llevaban ni medio año muertos, Daemon y Rhaenyra se casaron en secreto. Ella tenía 23, él tenía 39, y aquel mismo año Rhaenyra parió a su primer hijo, un niño al que llamaron Aegon, que, debido a las fechas, tuvo que ser engendrado justo después de las muertes de sus respectivos esposos. Por tanto, no podemos saber qué hay del cierto en toda la historia de amor entre Daemon y Rhaenyra. No sabemos si ambos se habían amado siempre, si Daemon la tuvo que seducir o si solo se casó con ella para convertirse en rey cuando muriera su hermano. Pero la conclusión es que ambos acabaron casándose en el año 120 de espaldas a Viserys. Quizá para aplacar la furia del rey, cuando nació su segundo hijo 2 años después, le pusieron su mismo nombre, Viserys, y a principios del año 129, Rhaenyra se quedó embarazada por tercera vez. Rhaenyra habría dado luz a una hija de no ser porque ese mismo año Viserys murió y usurparon el trono que le correspondía a ella, lo que la inundó de furia y le hizo parir con un mes de antelación, alumbrando a una niña que nació muerta. Entonces Rhaenyra convocó a todos aquellos que le eran leales y Daemon propuso la estrategia que seguirían durante la guerra. Primero coronó a Rhaenyra, luego enviaron mensajes a los señores de todo el reino, luego Corlys y su flota hicieron un bloqueo naval a desembarco del rey y el propio Daemon partió para tomar Harrenhal. La fortaleza de Harrenhal fue conquistada al instante, dado que la guarnición se rindió nada más ver aparecer a Daemon volando, y desde allí convocó a todos sus partidarios de las tierras de los ríos. Cuando llegó la noticia de que Lucerys había sido asesinado por Aemon, Daemon decidió vengarle, y como seguía teniendo amigos en desembarco del rey, tanto en los bajos fondos como entre los capas doradas, la corte de Aegon e incluso su consejo privado recurrió a Mysaria, su antigua amante, que se encontraba de nuevo en la ciudad, quien a su vez contrató a un matón y a un cazador de ratas que se infiltraron en la fortaleza roja y mataron a un hijo del usurpador. Tras eso, Daemon lideró a su ejército de los ríos, venció la batalla del Molino Ardiente y luego conquistó Seto de Piedra, derrotando a la casa Bracken y haciendo que los últimos partidarios ribereños del usurpador le pusieran las armas. Daemon permaneció los meses siguientes en Harrenhal sin hacer nada, mientras Rhaenys moría en reposo del Grajo, Jacaerys moría contra la Triarquía y sus aliados sureños eran derrotados. Daemon aguardaba, quieto con su hueste, hasta que sus enemigos decidieron atacarle con 2 ejércitos, uno que acudió desde desembarco del rey y otro que vino desde Roca Casterly. Pero como Daemon tenía espías ocultos en la capital, supo de sus planes antes incluso de que partieran, así que envió mensajes a sus aliados y en el oeste los ribereños se enfrentaron a los Lannister, mientras que Rhaenyra y sus jinetes de dragón volaban a desembarco del rey y se unían allí al propio Daemon, que voló por encima del ejército enemigo. Una vez en la capital, los capas doradas, muchos de los cuales todavía tenían a Daemon, su antiguo comandante, en alta estima, abrieron las puertas a los hombres de Corlys Velaryon y así, la ciudad fue tomada sin derramamiento de sangre. Rhaenyra se apoderó pues del trono de hierro y desplazó su corte de Rocadragón a la Fortaleza Roja. Daemon se instaló con ella, pero llamó a Mysaria, porque seguía encadilado con sus encantos, y se dice que la convocaba todas las noches para disfrutar de ella en la cama, incluso con la bendición de Rhaenyra, quien le dejaba calmar sus apetitos con la ramera. En las reuniones de gobierno que siguieron, Corlys Velaryon solía ser la voz de la concordia, pero Daemon solía ser la de la venganza. Tanto el ejército de Roa Casterly como el desembarco del rey acabaron siendo destruidos cerca del Ojo de Dioses, así que el bando de Rhaenyra tenía la victoria al alcance de la mano, y solo quedaban 2 amenazas que erradicar: Aemon y su dragón en el norte y el ejército de los Hightower en el sur. Y allí fue cuando cometieron su error, porque Rhaenyra decidió quedarse en desembarco del rey con su hijo Joffrey y Addam Velaryon, y envió a Daemon y a Ortiga a por Aemon y a Ulf el Blanco y Hugh Martillo a por los Hightower. Addam, Ortiga, Ulf el Blanco y Hugh Martillo eran 4 bastardos, descendientes de los Targaryen o los Velaryon, que estaban en su bando porque habían conseguido domar a un dragón sin jinete, pero mientras que Addam y Ortiga eran leales, Ulf y Hugh demostraron no serlo, dado que fueron al sur, se unieron al enemigo y masacraron a sus propios hombres. Por su parte, Daemon estableció su base en Pozo de la Doncella, desde donde volaba con Ortiga a diario para buscar a Aemon. Pero su enemigo se escondió, nunca lo encontraban, los días fueron pasando y, según parece, ambos se convirtieron en amantes, incluso a pesar de la diferencia de edad que había entre ellos.
Al fin, la traición de Hugh Martillo y Ulf el Blanco hizo que Rhaenyra sospechara también de Ortiga y Adam, y Mysaria confesó en la corte que Ortiga y Daemon eran amantes. Entonces Rhaenyra montó en cólera, porque aunque había permitido que Daemon se acostara con Mysaria, no le parecía bien que lo hiciera con Ortiga, así que envió un mensaje al señor de Pozo de la Doncella para que matara a Ortiga e hiciera volver a Daemon. Sin embargo, Lord Mutton no hizo caso, sino que envió a su maestre para que entregara ese mensaje a Daemon, quien, entristecido, pasó una última noche de pasión con Ortiga para al día siguiente dejar que ella huyera y él partir a Harrenhal en solitario. Cuando Aemon supo que Daemon estaba allí, solo, y que no tendría que enfrentarse contra dos dragones a la vez, acudió a su encuentro para matarlo. Su dragona era Vhagar, mucho más grande que Caraxes, pero por eso también mucho más lenta, así que, cuando el combate empezó, Daemon voló bien alto para luego caer en picado. Caraxes mordió el cuello de Vhagar al mismo tiempo que las garras de Vhagar le abrían el abdomen en canal, entonces Daemon desmontó y saltó de un dragón a otro incluso mientras caían, empuñando a Hermana Oscura, la espada que su abuelo el rey Jaehaerys le había legado tantos años atrás. Aemon le miró, aterrado, mientras sacudía las cadenas que lo ataban a su propia silla, pero no pudo liberarse. Daemon le arrancó el yelmo de la cabeza y le introdujo la hoja de la espada por el ojo, tan fuertemente que la punta salió por la garganta de su enemigo. Unos instantes después, los dragones cayeron al lago del Ojo de Dioses. Los cadáveres de Aemon, Vhagar y Caraxes se quedaron allí, no el de Daemon, cuyos restos nunca se encontraron, aunque los maestres consideraron indudable que había perdido la vida en la caída. Era el 22º día de la quinta luna del año 130 después de la conquista y Daemon tenía 49 años de edad. Así que este fue el fin del príncipe Daemon Targaryen, cuyos hijos y nietos se acabaron convirtiendo más tarde en reyes de Poniente y cuyos descendientes gobernarían los 7 reinos durante los siglos posteriores. Espero que os haya gustado, recordad que si queréis apoyarme podéis comprar cualquiera de mis 2 novelas y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, amigos.